Nunca hubo caballero tan leal como Ruy Díaz de Vivar, quien tras ser acusado falsamente, buscó la manera de limpiar su nombre. Hola amigo estudiante, hoy hablaremos sobre el poema del mío Cid. Acompáñenme. El contexto del mío Cid es la etapa medieval, que gracias a la caída de Roma de Occidente, en el año 472 después de Cristo, surgen naciones como España, teniendo su forma de gobierno como el feudalismo y a base de ella el servilismo, organismo que se encargaba del cuidado y la producción de la tierra. Además, en esta etapa apareció la visión del teocentrismo, que significa que Dios es el centro del universo a través de la Iglesia y sus representantes, aquellos que dominaban Europa. Cabe resaltar que se omitió todo tipo de avance científico. Antes de analizar el mío Cid, se debe tener en cuenta que existe una evolución literaria del castellano y su escritura, 3 siglos antes de ser oficializada por Alfonso X. En el primer lugar, se encuentran las glosas que apareció en el siglo X y son anotaciones del castellano al margen de un texto latino. En el segundo lugar, en el XI siglo, aparecieron las jarchas, que son poemas de los primeros cristianos, o también conocidos como mozárabes. Siguiendo con la evolución literaria del castellano, fue en el siglo XII que apareció el mestre de juglaría, que se le conoce como el oficio de juglar, o también llamado poeta del pueblo. Además fue una literatura popular, con una temática sobre un héroe medieval, narrando historias sobre el origen o la esencia de una nación. Cabe resaltar que los juglares eran anónimos y andaban de pueblo en pueblo con un instrumento llamado cítara, similar a la guitarra actual, cantando hazañas de caballeros, como por ejemplo la lealtad del mío Cid. Y por último, en el siglo XIII apareció el mestre de clerecía, u oficio del clérigo, que muestra una literatura culta, con una temática religiosa con el fin de educar. Los clérigos sí eran conocidos porque vivían dentro de un monasterio y tenían acceso a la biblioteca o libros antiguos como la Biblia. Cabe resaltar que ellos escribían poemas hacia Dios. El contexto en que fue escrito el mío Cid fue en la Edad Media, en donde España atravesaba una guerra santa contra los moros, con el objetivo de recuperar su propia tierra. El manuscrito del mío Cid fue hallado en Medinaceli y se reveló que fue redactado en el año 1140. No tenía la primera hoja ni la número 48, porque fueron cortados con tijera para que nadie se entere de qué rey se mencionaba ahí. Sin embargo, fue redactado y completado con la crónica de los 20 reyes de Castilla. Se pensó que el autor había sido Perabat, pero él fue el primer copista que transcribió el mío Cid, que consta de 3.730 versos, y por exaltar a un caballero, es un cantar de gesta, además de género épico. Con una métrica irregular y con una rima sonante, prevalecieron hasta nuestros días el primer monumento arqueológico de la poesía castellana. El cantar del mío Cid se divide en 3 partes. La primera es el destierro, donde pierde su honor tras una falsa acusación. La segunda es la boda de las hijas del Cid, que después de haber sido perdonado, celebra la unión familiar. Y la tercera es la afrenta de Corpes, en donde recupera su honor haciendo justicia a su familia. El tema principal gira en torno al honor del Cid, que lo pierde y lo recobra, además del destierro que motiva que sea más leal a su rey Alfonso VI. Y en cuanto a los subtemas, el poema del mío Cid presenta una batalla constante de linaje, es decir, entre aquellos que tenían sangre real versus de quienes se habían convertido en nobles por méritos de guerra, que son llamados infanzones. Además, había una guerra santa de aquellos que creían en Dios versus aquellos que creían en Alá. Los cristianos por recuperar sus tierras y los moros por mantenerse en tierras ajenas. Y por último, se muestra la fidelidad o la lealtad de aquellos que servían al rey Alfonso VI, como Ruy Díaz de Vivar. En el destierro, el Cid fue acusado por el conde García Ordóñez, quien después de haber sido vencido y de que el Cid le haya cortado la barba, le expresa al rey que él
Ruy Díaz de Vivar había robado las parias o los tributos que había mandado cobrar. El Cid entiende la acusación, pero aún así acepta. El rey le dio 9 días de plazo para que se retire de Castilla. Se dirigió a Burgos y ahí fue ayudado por Martín Antolínez, quien de manera astuta le pide un préstamo a los judíos Ragel y Vidas de 600 marcos, a cambio de guardar las arcas llenas de arena, pero en realidad los judíos no sabían. También aparece el arcángel Gabriel, quien después de consolarlo le da una visión y le dice que cabalgue, es decir, que siga adelante. Además de luchar contra los moros y de vencerlos constantemente, el Cid recupera tierras y le envía regalos a su rey. Le da caballos, joyas, oro, plata, pero el rey no lo perdona. En el segundo cantar, después de vencer al rey de Sevilla, el Cid le quita el poderío sobre la ciudad de Valencia, es decir, lo recupera, pero las personas, los reyes de ese momento, como por ejemplo el rey de Marruecos, quiere quitarle al Cid lo que había recuperado, pero se pone firme y los vence también. Mientras tanto, los infantes de Carrión, quienes escuchaban sobre la riqueza del Cid, querían poseer su dinero y concertaron con el rey Alfonso VI un matrimonio con las hijas del Cid. El rey acude al encuentro con el Cid, a quien le perdona, pero también le pide el favor de que las hijas del Cid se casaran con los infantes de Carrión. Él acepta, pero no está muy de acuerdo. Después de regalarle las espadas que el Cid había ganado en su batalla a sus yernos, la Tizona y la Colada, se realiza la boda que dura 15 días de celebración. En esta última etapa, la frente de Corpes, Valencia recibe un nuevo ataque por parte del rey de Bucar, es decir, fuerzas marruecas, pero el Cid los vence haciendo notar su poderío, confirmando que le pertenece a España. Tras el suceso de un león en la plaza y la cobardía en el campo de batalla, los infantes de Carrión son objetos de burla. Ellos se llevan a sus mujeres, las hijas del Cid, al rebelar de Corpes, y es ahí que se vengan de tales burlas, azotándolas con crueldad, pues su intención era matarlas. El Cid le pide justicia al rey, ya que él los había garantizado, y fue que en las cortes de Toledo vencen a los cobardes. Antes de eso les quita sus espadas regaladas, y son tomados como traidores y cobardes. Este poema termina con las nuevas bodas de las hijas del Cid con los infantes de Navarra y Aragón. Gracias amigo estudiante por escuchar esta sesión. Nos vemos.